Hola, hoy vamos a sumergirnos en el corazón de los tribunales de familia para entender esas reglas clave que lo definen todo. Conocerlas, créanme, es el primer gran paso para poder navegar este proceso tan complejo. A ver, cuando alguien se enfrenta a un proceso en un tribunal de familia, a menudo se siente como entrar en un laberinto sin mapa. ¿Por dónde empezar? Pues no hay por qué agobiarse. Vamos a desglosar las 4 reglas esenciales que, en el fondo, lo gobiernan absolutamente todo. Nuestro mapa de ruta para hoy tiene 4 paradas. Primero, la comparecencia. ¿Quién tiene que estar en el tribunal y cómo? Segundo, las medidas cautelares. ¿Qué pasa si se necesita ayuda ya, de forma urgente? Tercero, las notificaciones, el canal oficial para que todo el mundo esté enterado. Y por último, el momento de la verdad, la prueba. Empecemos por el principio, lo más básico, la comparecencia. Esto se resume en 2 preguntas fundamentales. ¿Hace falta un abogado? ¿Y es obligatorio ir físicamente a la corte? La regla general es bastante directa. Sí, se necesita un abogado y sí, hay que asistir en persona a las audiencias. Pero, y aquí viene lo interesante, la ley está llena de excepciones. ¿Por qué? Pues porque en temas de familia, sobre todo en casos de violencia o para proteger a un niño, a veces la urgencia es más importante que cualquier formalidad. Y esa flexibilidad también se aplica a la presencia física. Por ejemplo, un juez puede eximir a alguien si hay una buena razón, o si la persona demandada vive muy lejos, puede contestar por escrito. Incluso es posible conectarse por videoconferencia, pero ojo, que esta modernidad tiene sus límites. Cuando se trata de testigos y peritos, su declaración tiene que ser sí o sí en persona frente al juez. Muy bien, ya sabemos quién tiene que estar en la corte, pero ¿qué pasa si la situación es tan grave que no se puede esperar a un juicio completo? Para eso existen las medidas cautelares. Pensemos en ellas como el botón de emergencia de la justicia. Para que un juez apriete ese botón de emergencia, necesita ver 2 cosas. La primera es este concepto en latín que suena a latín, fumus boni iuris, pero en español es mucho más sencillo, es la apariencia de buen derecho. O sea, no hay que probar el caso al 100% todavía, solo mostrar que lo que se pide tiene sentido, que parece razonable a primera vista. Y el segundo requisito es el periculum in mora, que se traduce como peligro en la demora. Aquí el argumento es clarísimo. Si esperamos a que termine el juicio, el daño podría ser irreparable. Se trata de convencer al juez de que no actuar ahora mismo es un riesgo demasiado grande. Lo que hace que estas medidas sean tan poderosas es su rapidez. Se pueden pedir en cualquier momento, incluso antes de empezar formalmente el juicio. Y por razones graves, el juez puede ordenarlas sin siquiera avisarle a la otra parte, para que no pierdan su efecto. Eso sí, hay un plazo. La notificación tiene que hacerse dentro de los siguientes 5 días o la medida deja de ser válida. Para que veamos la seriedad del asunto, la ley pone límites muy claros. Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, estas medidas de protección no son para siempre, duran un máximo de 180 días hábiles. Se pueden renovar, sí, una vez, pero solo si el peligro continúa. Bien, pasemos al tercer punto, las notificaciones. ¿Cómo se asegura un tribunal de que todas las partes reciban la información de manera oficial y a tiempo? Bueno, pues hay todo un sistema para eso. La primera notificación a la persona demandada es, sin duda, la más formal y crucial. Primero, un funcionario judicial va a intentar entregarle el papel en mano. Si no la encuentra, pero se puede confirmar que efectivamente vive o trabaja ahí, se puede hacer lo que se llama una notificación subsidiaria, que es básicamente dejar la copia en ese lugar. Una vez que esa primera notificación está hecha, el sistema se vuelve mucho más ágil. La norma general es el estado diario electrónico. Los abogados, de hecho, tienen la obligación de registrar un email para recibir todo por ahí. Pero claro, hay excepciones clave. Las sentencias definitivas van por carta certificada para máxima seguridad. Y todo lo que se decide en una audiencia se da por notificado ahí mismo, en el momento. Y con esto llegamos al último tramo, el que muchas veces lo decide todo, la prueba. ¿Cómo se demuestra lo que uno afirma ante un juez? Y quizá más importante, ¿qué sistema usa ese juez para decidir qué creer y qué no? Aquí el principio que manda es el de libertad probatoria. Y esta cita de la ley lo deja clarísimo. Cualquier medio de prueba vale, siempre y cuando sea relevante para el caso y se haya obtenido legalmente. Estamos hablando de testigos, documentos, fotos, audios, correos electrónicos, lo que sea útil para encontrar la verdad.
Pero claro, con tanta libertad para presentar pruebas, ¿cómo decide el juez? No puede ser por pura intuición, por una corazonada. El sistema que se utiliza se llama sana crítica y es fundamental. Obliga al juez a valorar todo de forma racional y, sobre todo, a justificar por qué llega a una conclusión. Esta sana crítica se apoya en 3 pilares que un juez jamás puede ignorar. Sus conclusiones tienen que respetar primero las reglas de la lógica, segundo, las máximas de la experiencia, que no es otra cosa que el sentido común, y tercero, los conocimientos científicos que ya están más que probados. Es como si la ley le dijera al juez: tienes que mostrar tus cálculos, tienes que demostrar que tu decisión es razonada y no arbitraria. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. ¿Cómo se plasma todo este análisis en esa sentencia final, en el documento que va a resolver el conflicto? Al escribir la sentencia, el juez tiene deberes muy específicos. No puede simplemente decir, le creo a esta parte. No, tiene que analizar toda la prueba presentada, incluso la que va a descartar, y explicar por qué la descarta. Tiene que detallar su razonamiento paso a paso, mostrando cómo todas las piezas del rompecabezas encajan para formar esa decisión final. Así que ahí lo tenemos, un sistema que se basa en reglas, en protección urgente y en un razonamiento lógico y transparente. Pero todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. En el mundo de la familia, donde las emociones, las historias y los vínculos humanos son tan complejos, ¿son suficientes las reglas y la lógica para alcanzar siempre una verdadera justicia? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Gracias por habernos acompañado.